Se conoce que la justicia de Guatemala ordena la captura de la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y del exministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, Iván Velásquez. Todo esto por el caso Odebrecht. Según el diario guatemalteco Prensa Libre, ambos colombianos son señalados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. En la tarde de este lunes 2 de junio se conoció una orden de captura por parte de la justicia de Guatemala en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, ambos por el caso de Odebrecht en ese país. Según informó el diario guatemalteco Prensa Libre, a Camargo y Velásquez se les vincula con los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. En medio del proceso que allí se adelanta, la decisión la tomó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FSI, del Ministerio Público, y fue dada a conocer este lunes por Rafael Curruchiche, jefe de la FESI. A través de un video difundido por redes sociales, Curruchiche también confirmó que se pidió la emisión de una alerta a la Interpol para que las personas señaladas dentro del proceso sean detenidas en cualquier país. Dentro del proceso también se vinculó a Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, ex fiscal de sección adjunta de la misma fiscalía. También aparecen nombres como Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio guatemalteco, Luis David Gaitán, ex magistrado de la CICIG, y los exfiscales de la FESI, Rudy Manolo Herrera, y Mayra Lisset Girón. La pregunta que surge es, ¿por qué se vincula a Velásquez y a Camargo? Iván Velásquez, exministro del gobierno de Petro, y Luz Adriana Camargo, actual jefe del ente acusador en Colombia, hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lideró un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala. Las autoridades del país centroamericano, según recoge el diario Prensa Libre, indican que Iván Velásquez lideró la estructura que habría favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht. En ese sentido, se habrían causado pérdidas al Estado de Guatemala por una cuantía muy alta. Según la autoridad judicial de Guatemala, Iván Velásquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación presuntamente anómalos con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017. El exministro fue jefe de la CIGID en Guatemala entre 2003 y 2017. Durante ese periodo, de acuerdo con la prensa local, fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales. La Fiscalía de Guatemala dijo que la CIGIG, en su supuesto trabajo de investigar el entramado de Odebrecht, lo que hizo verdaderamente fue firmar preacuerdos con exdirectivos de la compañía brasileña que buscaban hacerle el quite a la verdad. El exministro del gobierno de Petro ya había manifestado tranquilidad sobre la investigación que se llevaba en su contra en el país centroamericano y que fue anunciada a comienzo del 2023. Para esa época, Rafael Curruchiche manifestó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de CIGIG, Iván Velásquez. Una de las principales pruebas en contra de Velásquez es un correo electrónico que fue enviado por Luz Adriana Camargo, en el que intervenía para hacer una petición de parte de la exfiscal Aldana y Velásquez, quienes querían que se cambiaran algunos aspectos de las colaboraciones éticas del 2017. Algunos meses después, se había enviado otro correo en el que se registraba la participación tanto de la exfiscal Aldana como del actual ministro Velásquez, de una reunión en la que se aprobó la suscripción de acuerdos de colaboración con la compañía Odebrecht. El empleo tiene que ser fundamentalmente generado por el sector privado, estable, digno en la remuneración y en las condiciones de trabajo. La cifra que presentan de un desempleo por debajo del 8.8 parece buena, pero hay que examinarla en su conjunto y es muy grave. Veamos. 257.000 personas menos aparecen buscando empleo. Hay desánimo. Y eso hay que hacerlo concordante con 2 millones de personas que han salido del país. La mitad, población en edad de trabajar. Y algo bien grave. El 51% de los empleos creados corresponde al sector público, a la burocracia, por Dios. La mayoría son
empleos por contratos estatales burocráticos, insostenibles, politiqueros, abusan de la ciudadanía, los rotan para mantener unas adhesiones políticas. Colombia, para tener empleo de calidad, necesita confianza en la inversión. La tasa de inversión que debería estar en el 24 o en el 28 está en el 16 y sigue bajando. Necesita una gran educación alternativa para ese grupo de colombianos, los ninis, 27% jóvenes que ni estudian ni trabajan, y ayudarles con recursos de capital para su emprendimiento. La vía burocrática es una noticia que halaga mucho al gobierno y es una noticia muy mala para el empleo en Colombia. Necesitamos unas políticas que den confianza a la inversión y garantías sostenibles a los trabajadores. Un paro cívico, pero la diferencia en ese momento es que el presidente invitó al dirigente sindical Tulio Cuevas y lo invitó al Palacio con todos los gremios, con todos los empresarios y se concertó la reforma, porque es que eso es una cosa que el pacto histórico no entiende, y es que uno puede conversar con las fuerzas políticas que no le son afines, ceder y construir para Colombia. Por supuesto, la representante Carrascal no conoce sino de paros, de primeras líneas, de violencia. Jamás se les ocurre cómo se puede construir entre todos los colombianos, porque su discurso siempre ha sido el del incendio, el de la absoluta intransigencia política y sobre todo el de la ignorancia, porque si algo caracterizaba a la doctora Carrascal es la infinita liviandad con lo que trata los temas económicos, que le da a veces uno vergüenza pensar que pueda haber personas que defendiendo el empleo sean tan torpes de proponerle a los colombianos acabar con 500.000 empleos. A mucho honor el partido conservador con el presidente Valencia y todas las fuerzas políticas que existían entonces, incluyendo los sindicatos de origen comunista, pudieron tener una conversación amplia para construir algo que le sirviera a Colombia y que por eso perduró. Los gobiernos como este, tiránicos, atrabiliarios, construyen cosas que no le sirven a nadie, porque su máxima siempre ha sido la de destruir, como lo hicieron en el paro nacional, como lo hacen con el sistema de salud, como lo hacen con el sistema energético, donde nos tienen pagando 35% más por el gas, como lo hacen con el sistema de vivienda, donde acabaron con el sector, como lo hacen con los colombianos, que hoy ven reducida su vida por la violencia que corre y la sangre que se derrama por el famoso proceso de la paz total. Claro, en este gobierno hay quien le ha ido bien, a los guerrilleros que han aumentado 3.500, a los narcotraficantes que producen 2.600 toneladas métricas de cocaína, a eso les ha ido muy bien. Seguramente con sus armas apoyarán la consulta. Yo creo que no hubo, porque este gobierno ha tenido una característica muy difícil y es que no le gusta ceder en nada. Y entonces es la reforma de los sueños de Petro y ninguna otra cabe. No, pero mire, ¿por qué no le acomodamos aquí tal cosa? No. ¿Por qué no quitan acá tal otra? No. Y lo vimos no solamente en esta reforma, sino tal vez la primera fue la de salud, que fue impresionante. Se comprometieron con el Partido Conservador, con el partido de la U, a tomar los puntos de esos partidos, los llevaban a reuniones, hablaban con ellos, decían que sí, radicaban y era exactamente lo mismo que tenían antes de las conversaciones. Y volvieron a hacer el ejercicio. Decían, no, esta vez sí. Y volvían y radicaban lo mismo. Entonces, después vino la pensional. En la pensional, la actitud del gobierno fue, no se cede en nada. Entonces dicen, es que la oposición engavetó la reforma pensional 7 meses. Ya quisiera uno poderla engavetar y yo venirles aquí que la engaveté. No es verdad, una posición de 25 personas que somos, de 105 congresistas, pues nos podemos salir, pararnos de cabeza. Si ellos hubieran tenido las mayorías, habían sacado, como la sacaron cuando las obtuvieron, en 2 días la pensional. Lo que pasa es que la actitud del gobierno fue, no se negocia nada. Cuando ya se les iba a hundir, entonces transaron con el Partido Liberal, que se bajaba a 2.3 el umbral, que se respetaba el nuevo fondo que tendría el Banco de la República, donde se decía además que los ahorros eran de los ciudadanos y no rentas públicas, y esas 3 cosas permitieron
eligieron, digamos que ahí mismo votar. Pero yo les quiero decir, tan les dolía negociar que yo me gasté varias semanas negociando con este gobierno la reforma a la ley estatutaria de la educación. Logramos un acuerdo y el resultado fue que echaron a la ministra. Entonces, la razón de por qué los proyectos del gobierno Petro no avanzan en el Congreso es porque ellos tienen una relación con el Congreso totalitaria. O aceptan lo que nosotros queremos o no se aprueba. Y entonces ahí optaron por un método bien complicado que fue comprar los congresistas en efectivo. Maletas de dinero para que hubiera los votos. Y entonces uno sí queda muy preocupado porque lo que le ve al gobierno es un totalitarismo, así como lo tiene en el ejercicio del poder ideológico. Y yo les diría, las buenas leyes son las que cabe todo el mundo.